O sea, para volver los precios sociales, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Porque es local. 12,07%. No, eso es cuando hagamos el BAN. Esa es la tasa del factor de desempeño. 0,84, Listen. Por 0,84. Todo lo que son bienes locales hay que multiplicar por 0,84 nada más. De los 4 años o 5 años que hicimos del proyecto, en sus ingresos efectivos hay que multiplicar por 0,84 nada más y lo volvemos precios sociales o precios sombra. Sencillo, ¿no? Lo mismo en toditos. Ahí no sé si mano de obra local tendría que ser, ¿no? Si hemos hecho en Potosí mano de obra local, busquen en la última tablita que hicimos, está en el textil también. En la última tablita está mano de obra no calificada, habría que poner, y multiplicamos por ese valor que está en la tablita. Ahorita no lo tengo a disposición, pero ustedes búsquenlo. Hemos hecho la última parte de nuestra clase anterior. Sí, licenciado, hay mano de obra semicalificada, mano de obra no calificada urbana y mano de obra no calificada rural. Ya, ponle urbana. En este caso, al ser urbana, ¿por cuánto es? 0,23. Eso, Ángela, 0,23. Entonces, por ese valor hay que multiplicar la mano de obra. Después hay la inversión fija. La inversión inicial que era un equipo, ¿no? Una máquina. ¿Sí? Una máquina creo que era un equipo que tenemos que multiplicar por el valor ahora de un precio, como es de origen extranjero, de importación. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Licenciado, 3,94. ¿Cuánto? 3,94. No creo. ¿Cuánto era el precios? Hemos hecho, ¿se acuerdan? Precios de ajustes en los bienes de importación. Sí, licenciado, el valor del bien importado nos salía 1,1638. Por ese valor hay que multiplicar. Por En este 1,16. caso, ¿cuánto era la inversión inicial? A ver, voy a revisar. La inversión inicial era una máquina, creo. Aquí está. Inversión inicial no tengo de qué era, pero creo que era una máquina, un equipo, algo así. Y entonces hay que multiplicar por 1,0. ¿Cuánto me dijiste? El valor del bien importado, licenciado, es 1,1638. Con 4 decimales estaban trabajando. Eso es 1638. 1,1638. Por ese valor tienen que multiplicar la inversión. No, 38. Ya, el flujo de caja, fíjense en el flujo de caja. Ya hemos dicho, no es nada más que multiplicar el valor, no sé cuánto era, creo que era 30 y tantos mil, no tengo ahorita el dato. No tengo ahorita el dato, pero es el valor del bien importado. Acuérdense que eso nos va a dar un valor general de el precio sombra del bien importado. En este caso una máquina. ¿Cuánto era? A ver, vean. No, licenciado, no tenemos ese dato.
En la inversión inicial, el flujo de caja tenemos, pues. De los calzados y Sí, zapatos, sí, licenciado. fábrica de calzados. Nuestra inversión inicial es de la fábrica de calzados 49.800. Ese valor tenemos que multiplicar, 49.800. Nuestra inversión inicial, entonces, licenciado. Sí, sí. La inversión inicial es de 49.800. Ese era el valor. Ese es nuestro valor inicial, licenciado. Ya, eso es una máquina seguramente, algún equipo. Cuando es de origen importado, entonces tenemos que multiplicar por 1,1638, ¿no? Y ahí ha de salir su precio social. Acuérdense que el precio social de los bienes importados son mayores. Por esa incapacidad de producción que tiene un país, hay un precio, una prima adicional que se paga por la incapacidad de producir, ¿no? Hemos analizado eso muy bien. Entonces, ha de ser mayor el valor del bien importado en su precio social que el precio de mercado. El precio de mercado es 49.800. A ver, multipliquen por 1,01638. Nos ha salido. El resultado sale 57.957,24. ¿Cuánto? 57.957,24. Ese, Dicen, ¿por qué monto dijo? Por 1,16. 1,1638, ¿no? Sí, Sí. ese es el bien importado, licenciado. Ese es el valor que hemos sacado y eso estamos tomando como referencia del valor del bien importado, ya para hacer todos los otros rubros del flujo de caja de la fábrica de calzados artesanales. Y todos aquellos montos que son locales, no, a ver, denme una lectura si hay algún bien importado más, ya no debe haber. Ya en el capital de trabajo, mano de obra no calificada urbana han de tomar, ya nos ha dicho la compañera Ángela, que es por 0,23 creo. Y luego los otros son por bienes locales, nomás hay que ir multiplicando por 0,84, ¿no? Cuero, no sé qué más hemos colocado. Todos esos insumos que tenemos para la producción de esos calzados, tenemos que ir multiplicando, sobre todo en el capital de operaciones, por 0,84. En este caso, nosotros, para hacer más sencillo, hemos colocado todo el capital de trabajo, ahí está, ¿no? Son bienes locales, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Todos los otros bienes locales. No creo que haya otros, ¿no? Mano de obra no calificada, listo. Entonces, hasta el final van a hacer un nuevo flujo de caja, esto como tarea, anótense ya, un nuevo flujo de caja del proyecto artesanal del proyecto de calzados artesanales. Un nuevo flujo de caja, van a hacer su tareita y van a sacar el BANE en este caso y la TIRE, ya, valor agregado neto económico se llama, y tasa interna de retorno económica. Sacan nuevamente el BANE y la TIRE, pero ya no van a ser sobre lo que hicimos, sobre 1 más 0,18 o 20 creo que era. Ahora es 1 más 0,1267. Ya, 1267. Aquí también sigue mal esto, mi diapositiva, sigue mal aquí. Licenciado, ¿por cuánto vamos a hacer? Por por 0,1267. Ya no es todo de aquí en adelante hacer con ese valor. Ya con ese valor al ser. Sí, porque aquí dice que 12,67 es nuestra tasa social de descuento. Eso, el factor de descuento nacional ahora es 12,67. Ya, Sí. 12,67. Licenciado, Dime nomás. mi compañera Maide dice si le podría aceptar para entrar a Ya. por favor. Ya no tengo más, ya he aceptado. Está bien, Liz. Ah, Sí, ya me he aceptado, gracias. ya listo.
Este valor entonces es entonces el valor actual neto económico han de sacar con 1 dividido cada flujo de beneficio neto de cada año dividido entre 1 más 0,1267, el factor nacional de descuento. Esto no me sirve. 12,67. No es este valor, por si acaso, eso era antiguo. 12,67%. 12,67%. Nuevamente reiterando, entonces la tareita es sacar nuevamente el BANE y el ATIRE, pero este caso es desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. Ese valor tenemos que sacar si el proyecto de inversión es realmente rentable, pero eliminando distorsiones, eso quiere decir, eliminando esos precios mentirosos. Lo que estamos sacando ahora es un BANE económico con precio sombra, una TIRE económica con precio sombra. Entonces van a volver a sacar y nos va a salir seguramente un valor mucho menor, ¿no? Porque son precios ahora menores han de ser, a excepción del bien importado, que es mayor, ¿no? Entonces nos va a hacer aumentar nuestros egresos. Diré mejor, claro, nuestros egresos, pero en el año cero ha de ser mayor la inversión, Entonces eso nos va a posibilitar tener seguramente un BANE menor al BANE. Como dice ahí, ¿no? La tasa social de descuento es el costo de oportunidad de la inversión social. De ahí han sacado, ¿no? De ahí han sacado el costo de oportunidad de la inversión social. Este factor debe ser aplicado para calcular la relación costo-beneficios desde el interés social. El procedimiento es el mismo, o sea, afectando todos los precios de los bienes y servicios que están incluidos en los flujos de costos de beneficios del flujo de caja durante la vida del proyecto. Aquí dice un anexo, pero eso es en el textito, ¿ya? En el textito. Ustedes van a tratar de sacar entonces la TIRE, el BANE y la TIRE, considerando valores o precios sociales. Por una parte, 0,84, multiplicamos todos los bienes locales, y por 1,1638 solamente ha de ser por el bien importado o bien de origen importado, que es la inversión inicial, 49.800. Entonces, también puede haber otros elementos como mano de obra no calificada, urbana, van a tomar en cuenta, ya nos dijo ahí, creo que Ángela, ese valor tenemos que multiplicar por la mano de obra en cada uno de los años. Entonces, con ese elemento vamos a continuar. El flujo de caja financiero tratado en la evaluación privada del proyecto es el punto de partida, siempre. No podemos hacerlo si no tenemos el flujo de caja financiero. Para elaborar el flujo de caja, tenemos que tener el flujo de caja financiero. Todos y cada uno de los ítems, tanto de ingresos como de egresos, están calculados de acuerdo a precios de mercado, distorsionados. Entonces, lo que estamos haciendo es evitar ahora esas distorsiones. Este es un punto de vista un tanto teórico, ¿no? Pero que debemos considerarlo para poder acercarnos de alguna manera a determinar la rentabilidad del proyecto desde la perspectiva de la sociedad o de la perspectiva de la economía en su conjunto.
Esa es la mira que debe tenerse para poder saber si el proyecto es rentable, pero ya no desde el punto de vista del inversionista, sino desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, desde los ojos de la economía de nuestro país, de nuestra región, etcétera, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Ya. Bueno, ya hemos hecho el ejemplo. Ustedes lo van a presentar como tareita a Alex, ese ejemplito, ¿ya? Bueno, hasta ahí hemos hablado de la determinación de los precios sociales como una ilustración de lo que en nuestro país se ha podido determinar a través de un estudio de una consultoría que se hizo a comienzos de este año, o perdón, de este siglo, diremos, ¿no? Y que se sigue manteniendo lamentablemente. Con todos los conflictos, con todos los cambios que existen, los problemas, no creo que se haya podido hacer un estudio nuevo sobre esos valores sociales, pero está basado en la inversión pública, por si acaso. Entonces, esos valores hay que tomarlo en cuenta para poderlo hacer nuevamente, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es determinación de los precios sociales desde una perspectiva metodológica general. Aquí ya no interesa lo que hemos hecho anteriormente. Aquí es algo metodológico general que vamos a ir aplicando poco a poco, haciendo algunos ajustes. Por eso, reiterando, vamos a decir aquí, la evaluación económica y social como metodología general calcula los precios cuenta a precios sombra de los bienes o servicios utilizados y producidos por el proyecto. Por eso hemos dicho que tanto lo que estamos vendiendo en los calzados como todos los insumos que estamos produciendo hay que volver los precios sombra. Como dice, están calculados con precios inicialmente como precios distorsionados o precios de mercado, ¿no? Siempre van a hacer la relación precios de mercado, son precios distorsionados. Precios sociales son aquellos precios que hemos eliminado esas distorsiones. Precio sombra, por eso se llama, ¿no? Es una metodología nada más para hacerlo. Entonces, los precios distorsionados, los precios están siendo afectados en su valor real. Ya hemos dicho, es una especie de repaso, esto es lo que ya hemos hablado. Hay que ajustarlos para que los precios de los bienes o servicios, tanto utilizados como producidos por el proyecto, reflejen valores económicos reales para la economía en su conjunto. Estos se llaman precios sombra, ¿ya? O sea, son precios reales, que como sabemos nosotros, está basado sobre todo en la hoja de costos. Cuando sale al mercado, cuando ya se está vendiendo, empieza a tenerse ya distorsiones, porque hay diferentes primas que paga el consumidor. El consumidor, tanto intermedio como final, se está pagando diferentes valores que hacen que sus precios se hayan ido distorsionando. Para el cálculo del precio sombra se usa el criterio del costo de oportunidad, lo que hemos visto yo, ¿no? En la anterior clase, o sea, el valor de los dichos bienes en su mejor uso alternativo, o el de disposición a pagar. Es el valor que el consumidor está dispuesto a pagar. Ese es en su mejor uso alternativo. Este criterio del costo de oportunidad se aplica para valorar todos los bienes consumidos y producidos por el proyecto. También se usa ese criterio para valorar los bienes y servicios producidos por el proyecto que son comercializables internacionalmente y que no son comercializables internacionalmente. En este caso, nuestro proyecto, bueno, ha sido simplemente un proyecto artesanal que seguramente su consumo lo vamos a definir como un consumo interno nada más, local. No creo que se haga para la exportación, pero en caso de que se haga la exportación hay que valorarlo con esos elementos, ¿no? Con esos valores. Para reflejar valores económicos reales a los precios se aplican los siguientes ajustes. Vamos a hacer los siguientes ajustes ahora. ¿Qué es un ajuste a la tasa oficial de cambio y la obtención del precio sombra de la divisa? Ahí falta anotar, ya aquí también tenemos que utilizar precio sombra de la divisa. En nuestro país ya está determinado, ¿no? A ver, un ratito, un ratito.
¿Se ve, no? ¿O me he salido? Hola, hola. Salió licenciado, solo se ve usted. Solo me veo yo. Sí. Un ratito, espérame. Un ratito, creo que antes de darlo, ¿no? No, ven, Lala. Ahora ya se ve, ¿no? Licenciado, Sí, ya se ve. licenciado, se ve. Ya está, ahora sí. Bueno, estábamos en estos ajustes que vamos a hacer ahora para poder determinar y luego al final vamos a ir aplicando los diferentes criterios en cuanto a determinación del impacto del proyecto, pero es importante hacer algunos ajustes en los precios. Uno de ellos es el precio ajuste en la tasa oficial de cambio. Elena, ¿quería hablar algo? Aquí vamos a determinar el precio sombra de la divisa también, ¿no? En el ajuste a la tasa oficial de cambio, ajuste en el TOC se llama, en tasa oficial de cambio o precio sombra de la divisa. ¿Se acuerdan que una divisa era $1? En nuestro tema anterior era $1, era el dólar, ¿no? El tipo de cambio. Pero ahora vamos a ver que una divisa no es lo mismo que un dólar, por el juego de la importación y la importación de bienes. Luego vamos a hacer ajuste de los precios, distorsiones en los precios de los bienes y servicios comercializados, perdón, de los pagos directos de transferencia, estoy mal, primero es eso, de esos precios de los pagos directos de transferencia que no tienen mucha relevancia. Ajuste por distorsiones en los precios de los bienes y servicios comercializables internacionalmente y finalmente ajuste por distorsiones en los precios de los bienes y servicios no comercializables internacionalmente. Ahora vamos a hacer esto, ajuste en la tasa oficial de cambio. Ajuste en la tasa oficial de cambio. Y determinación del precio sombra de la divisa. Ahí está justamente, el primerito. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste en la tasa oficial de cambio? Ese es un elemento fundamental porque tenemos que ver cuánto realmente genera una economía, un sector de la economía como divisa, cuánto le cuesta, cómo sacamos ese precio sombra de la divisa. Y eso no es nada más el juego entre los bienes, entre los bienes, los valores de los bienes importados de un sector de la economía y los valores de los precios de bienes de exportación de un sector de la economía. En este caso de nuestro proyecto de calzados artesanales tenemos que tomar en cuenta del sector industrial o del sector manufacturero, no sé, de cualquiera de esos tenemos que ubicarnos para poder sacar la tasa oficial de cambio. ¿Qué significa la tasa oficial de cambio? Como dice, al adquirir un bien estamos pagando una prima en el mercado doméstico con respecto al valor de frontera, con seguridad, ¿no? Esa prima se llama, o es decir mejor, es un valor adicional que lo que cuesta en la frontera. Y como ustedes saben, ese valor siempre ha de ser mayor por lo que hemos definido cuando es de importación. Debido a las restricciones
prevalecientes en nuestro país, en nuestra política general de comercio internacional del gobierno, lo que encarece en promedio el valor doméstico de los bienes y servicios comercializables internacionalmente frente al valor de frontera de dichos bienes. Claro, ¿no? Si nos damos cuenta, el traer un producto del exterior va a encarecer, quiere decir que es más caro, más el valor va a ir subiendo, es de mayor valor. Ese valor es diferente al valor de frontera, ¿no? Como hemos dicho, al precio CIF de frontera. Y todos esos procedimientos que hemos entendido en la primera parte como ilustración están dados por esos valores, ¿no? Que ustedes lo pueden ir revisando. Pero indudablemente que hay que ver que esos valores han de ser mayores en el mercado local, porque aparte de eso se está pagando una prima. Y además van a incluirse otros valores como el IVA, por ejemplo, IVA en el mercado local. Entonces imagínense traer un bien de la frontera después muy costoso. La comparación entre los precios domésticos y los precios de frontera de los bienes y servicios da en promedio el valor de dicha prima, ¿ya? Y al mismo tiempo la disponibilidad a pagar por parte de los consumidores para disponer de una unidad adicional de divisa. Si multiplicamos así la prima obtenida por la tasa oficial de cambio, se determina el precio social de la divisa o precio sombra de la divisa. ¿Ya? Todo lo que les he dicho es nada más el juego entre esta formulita justamente. El juego entre las importaciones y las exportaciones, que lo vamos a ver más adelante. El precio social o precio sombra de la divisa es un parámetro nacional por sectores de la economía. Anótense, no estamos haciendo para el proyecto, estamos haciendo para un sector de la economía, que tiene que ser aplicado a todos los proyectos del sector a fin de asegurar una base común de cálculo. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula. ¿Y en qué consiste esta fórmula? La diferencia entre precios domésticos y de frontera de los bienes comercializables internacionalmente se explica básicamente por la estructura impositiva que está prevaleciendo en nuestro país o en otro país también, ¿no? Pero lo que vamos a ir explicando es justamente cada uno de los elementos de esta fórmula, de esta formulita. Esta, ¿no? De esta fórmula. Bueno, para anticiparles, M son las importaciones, TM son impuestos a las importaciones, TD es el impuestos domésticos o locales, ¿no? SM es los subsidios a las importaciones. X es el valor de las exportaciones. TX son los impuestos a las exportaciones, SX son subsidios a las exportaciones. Y acá abajo está la suma de los dos valores, los valores de las importaciones más los valores de las exportaciones. Esta formulita es clave para sacar el precio sombra de la tasa, precio sombra de la divisa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicando cada uno de estas partes de esta fórmula. Vamos. Los impuestos a las importaciones TM y los impuestos nacionales TD hacen subir el precio doméstico de los bienes importados por encima de su precio de frontera CIF. Acuérdense lo que quiere decir CIF, ¿no? Precio CIF de frontera. Es decir, tanto los impuestos que pagamos, o ya no son impuestos, no son aranceles que pagamos al importar, como los impuestos que pagamos localmente o domésticamente se llama, entonces hacen subir el precio del valor por encima del precio de frontera CIF. Por un lado. Y por otro lado, un subsidio a las importaciones, es decir,
harán que los precios domésticos de los bienes importados sean más bajos que su precio de frontera CIF. ¿Qué significa eso? ¿Qué será un subsidio a las importaciones? ¿Alguien puede explicarme? ¿Alguien tiene una idea qué será subsidiar las importaciones? Hay ejemplos en nuestro país. ¿Qué será un subsidio a las importaciones? Hay ejemplos claros en nuestro país. ¿Conocen alguno donde el Estado subvenciona? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué será? Sí, El dime nomás. petróleo, la gasolina. Buenos días, Claro. disculpa. Claro, eso es lo que se hace, ¿no? El diésel sobre todo. El diésel creo que es un bien que el país en su conjunto no es el gobierno, ¿no? No se entienda bien mal esas cosas. Muchas veces por campañas electorales hablan, ¿no? Que el gobierno, que están subvencionando los que están en el gobierno, no es así, no es la sociedad en su conjunto está subvencionando. Y si un bien importado subvencionamos, o el país está dando un premio por importar, está dando una prima, está pagando, es que esos bienes importados por el contrario son más bajos que el precio de frontera. Con seguridad, pero esa diferencia lo está pagando pues el Estado, lo está pagando la sociedad en su conjunto, como hemos dicho, ¿no? Porque no tenemos esos bienes. Entonces, si el país paga, vuelvo a decir, la sociedad paga, ese bien ha de tener un precio menor que lo que se ha comprado, paradójicamente, en el mercado internacional. Es el ejemplo del diésel, por razones de estabilidad económica y por no ocasionar una catástrofe en los precios, en el índice de precios al consumidor, el país hace que se tenga que subvencionar. Esa subvención cuesta a la sociedad. Por tanto, lo que sucede es de que esos precios van a ser con seguridad menores a los precios CIF de frontera. Lo anterior nos va a explicar justamente esta formulita. Ahora, si nos damos cuenta, lo que hay que hacer es el valor de las importaciones, más los impuestos a las importaciones, más los impuestos domésticos o precios, o a los precios que se van a vender en el mercado doméstico, mercado local, hay que restarle los subsidios a las importaciones, o las subvenciones también llamadas, ¿no? Se han dado el nombre de subsidios porque la sociedad en su conjunto está subsidiando, está evitando de que haya un precio mayor, sobre todo por no causar un malestar en el índice de precio al consumidor de todos los bienes. Entonces, esta formulita nos explica justamente eso, ¿no? Esta diferencia, hay que hacer este juego para entender la primera parte de la fórmula. Vayamos a la otra parte de la fórmula, cuando se habla de bienes de exportación ya también, ¿no? Los impuestos a las exportaciones TX, lo vamos a llamar, harán que los precios domésticos de los bienes exportados y grabados con dichos impuestos tengan que ser igual al precio de frontera FOB. ¿Qué será FOB? Ahorita vamos a saber, menos el impuesto a las exportaciones. Claro, precio de frontera es llevar a la frontera, ponerlo en frontera y darle un precio, pero para eso tenemos que pagar un impuesto a las exportaciones, un arancel, que la sociedad se va a beneficiar con ese arancel porque estamos exportando. ¿Y qué tan importante es exportar? Porque se va a generar divisas, ¿no? Y de lo que se está exportando, el país va a recibir un valor. Y ese valor es el precio de frontera, como dice, menos los impuestos a exportaciones. El precio FOB. ¿Qué será FOB? ¿Quién sabe los incoterms? Licenciado, es franco a bordo. Ya. Precio a bordo, ¿no?
si tú llevas un bien, a ver, por decir, nuestros calzados llevamos a la exportación, tenemos que ponerlo franco a bordo, quiere decir, por decir, colocar nuestros bienes con un precio, pero para eso tenemos que buscar un comercializador internacional. Seguramente hay miles de esos. Ellos van a recibir, para ellos ha de ser un precio CIF, porque van a meter de frontera, para nosotros ha de ser FOB, porque estamos llevando desde nuestra fábrica, desde nuestra región, diremos, hasta la frontera para pagar un precio, diré mejor, un arancel por el hecho de que estamos exportando. Entonces, TX no ha de ser más que el impuesto a las exportaciones, que es una prima que se paga por el hecho de estar exportando bienes y comercializarlos en el mercado internacional. Bueno, en la realidad es lo que se consigue es un comercializador exterior, ¿no? No vas a ir a comercializar tú. Hay un buen comprador, hay zonas de comercio, como Iquique, conocidos, ¿no? Donde tú puedes llevar, creo que los minerales, por ejemplo, de nuestro país salen directamente por Antofagasta, creo que es. No sé por qué puertos salen y ahí hay comercializadores que son los que compran. Hay algunos en nuestro país que también son comercializadores y ya tienen sus contactos, ¿no? Y de otros países donde se lo llevan el mineral. Nosotros vendemos mineral o lingotes de algunos minerales que sacamos. Entonces, lo que pasa es que ellos compran. Entonces, para ellos al ser una importación a precio CIF, lo que sucede lo contrario, que para nosotros ha de ser un precio FOB, porque estamos llevando en frontera, estamos dándole un precio a bordo. Entonces, este impuesto a las exportaciones, como dice, no es nada más que la diferencia entre el valor de los precios en frontera menos los impuestos a las exportaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, el precio doméstico de los bienes exportados y subsidiados tenderá a ser igual al precio de frontera FOB más el valor de subsidio es exportación. ¿Por qué será más? ¿Conocen algún bien que se subsidiado por el Estado? O en otras palabras, el Estado premia por exportar. ¿Habrá algún bien? La quinoa, licenciado. La quinoa será. ¿Será que el Estado subvenciona las exportaciones? No lo creo. Ha habido ejemplos. Es decir, es que te pagan un valor o te premian con algún monto de dinero por exportar, sino que te evitan los impuestos, sobre todo los impuestos a las exportaciones. Hay una comercialización libre. Tú lo llevas a la frontera, por decir, no sé, al desaguadero, y ahí consigues un comercializador que se lo va a comprar. Lo que va a suceder es de que no tienes que pagar ya impuestos. Y hay un sellito que se llama hecho a mano, Made in Bolivia, hecho a mano. Y son los productos artesanales, ese es el único que conozco yo que se exporta y que el Estado subvenciona. ¿Por qué el Estado subvencionará? ¿Quién me puede decir? A las exportaciones de algunos bienes. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Porque aparentemente está impidiendo que exista un ingreso a las arcas del Estado, al Tesoro General de la Nación, diremos en general, está evitándose un ingreso, ¿no? Es como decir, tú exportas, pero no me pagas nada como Estado. ¿Por qué se hará eso? ¿Qué razón existirá para que el Estado fomente las exportaciones? Para fomentar la pequeña industria, licenciado. Ya, también. Pero otra razón más grande, más fuerte. ¿Por qué?
¿Cuál será esa razón poderosa que hace que en nuestro país o en cualquier país del mundo se tenga que fomentar las exportaciones y algunos con mayor razón hay que subsidiar las importaciones? ¿Por qué creen? Si no está entrando dinero al Estado, ¿no? ¿Cuál será la razón? Para poder tener buenas relaciones con este otro país. Ya puede ser, pero ¿y en qué medida eso nos afecta? A ver, ¿cuál creen que es? ¿De qué vive un país en términos generales? Para fomentar el turismo. No, no siempre el turismo. De los recursos. Ya algo así caliente, nomás caliente. A ver, ¿de qué vivimos los países? Las exportaciones, Liz. De las exportaciones, pues, de la generación de divisas frescas. Exacto. Ayudan al desarrollo económico nacional, Liz. Exactamente. Eso es, Edgar. En realidad, cualquier país, en términos generales, no estamos hablando de aspectos que también distorsionan o que también afectan o tienen una incidencia en el valor del Producto Interno Bruto. Pero lo que sucede es de que cualquier país en el mundo tiene que fomentar las exportaciones, tiene que siempre incentivar las exportaciones porque es la única manera de lograr divisas. Y las divisas se redistribuyen en el país en diferente ámbito, ¿no? Estamos trayendo dinero, pues estamos trayendo divisas frescas para que, como dice Edgar, ha sido o es, diré mejor, para poder fomentar el desarrollo, la economía en general, para que se pueda mover la economía en nuestro país. ¿Qué pasaría si no exportamos? Seguramente podemos morir de hambre, ¿no? En términos generales. Lo que en nuestro país siempre hemos tenido un déficit fiscal, un déficit en la balanza comercial. Y eso es cuando las importaciones han sido mayores que las exportaciones. Pero entonces, ¿de qué estamos viviendo? Es de la redistribución de la economía, de las divisas que se generan en nuestro país y también en nuestro mercado interno se convierte en valores monetarios mayores. Pero también hay otras incidencias como el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? El ingreso de divisas que hacen que un país se mantenga a flote, las donaciones, los préstamos, lo que está sucediendo hoy en día. No estamos queriendo extender nuevamente la mano para que nos puedan prestar platita. ¿Cómo hace entonces el Estado para que pueda haber una satisfacción, un nivel de satisfacción de la población si no estamos trabajando, no estamos exportando, no estamos comercializando? Imagínense, por eso muchos países en el mundo están teniendo crisis económica. Y peor, nuestro país. ¿Qué nos está manteniendo? Nos está manteniendo, pues, de alguna manera los bonitos, ¿no? Bonos por aquí, bonos por allá. Y entonces, ¿qué mecanismos utiliza el Estado cuando tiene préstamos o hay ingresos? Lo que hace es introducir a la misma sociedad, ¿no? Para mover la economía. O sea, se está introduciendo divisas, plata, para que se mueva la economía. Por tanto, ¿de dónde viene esa plata? Viene del exterior. En nuestro caso y en nuestras circunstancias actuales por la pandemia, viene por bonos, ¿no? Por bonos, diré mejor, por préstamos. Y hay préstamos fuertes que se están determinando. Préstamos a crédito. Exactamente. O son créditos internacionales que nos está prestando diferentes agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, etcétera, para que nuestra economía no caiga, ¿no? Imagínense en estas circunstancias donde no hay producción, sobre todo, ¿no? La minería, lo más fuerte, el gas nos están ayudando,
el petróleo, algunos hidrocarburos, estamos viviendo por eso, ¿no? Pero imagínense que todo se cortaría. Vamos a morir de hambre, pues, no vamos a tener. Entonces, muchas veces hemos estado en esas circunstancias, pero lo que ha ayudado es, pues, una economía informal, aunque no se quiera reconocer el narcotráfico. Hay cosas ocultas, ¿no? Las donaciones, ayudas, etcétera, que hacen que tengamos una estabilidad económica relativa, como ahora lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque las divisas que se han generado han hecho de que se vuelvan a redistribuir, se inyecte ese dinero a la misma sociedad, como sea. No es necesario decir por qué se está dando bono a estos, por qué a estos, no, porque el problema es que esa gente que va a recibir bonos, ¿qué hace con el dinero? Lo malgasta algunas personas, licenciado del No, eso dinero. ya será otra cosa. Pues. Otra cosa ya será que se malgaste. Ya, aunque malgastando, te voy a aceptar, pero ¿qué está haciendo? Está A ver, ¿cómo invirtiendo. malgastas? Genera movimiento, Está pues, invirtiendo, licenciado. Está generando invirtiendo, dinero. licenciado, en su familia y al invertir está generando movimiento en el mercado también. Exacto, ¿no es cierto? Sí. A ver, los productores de pan, los panaderos, si no hubiera dinero, ¿qué harían? Tendrían que ya no producir en vano, porque nadie va a comprar, pero hay gente que está comprando. Tiene que comer pancito todos los días. Por tanto, ¿de dónde viene el dinero? De esas donaciones, de esos bonos, también de los salarios que se están pagando a las instituciones, porque la ley no permite dejar de pagar, ¿no? Muchos de ustedes están ganando sueldo sin trabajar, están diciendo a mucha gente, pero eso la ley no lo permite, que se paguen, que se disminuyan los sueldos. En algunos casos privados sí, ¿no? Se ha ido sacando a la gente, ya no se está pagando sueldos, hay problemas, acuérdense del fútbol también, ¿no? A los futbolistas les han disminuido su sueldo. Pero de todas maneras el dinero está entrando y se está inyectando en la misma población, aunque sean los ancianitos, porque los ancianitos no se lo guardan en su colchón, ¿no es cierto? Los ancianitos o los de la tercera edad, ese dinero seguramente lo van a dar pues a sus nietitos, a sus hijos, o van a comprar pues cualquier bien, inclusive lo que tú decías, ¿no? Malgastar, ¿no? Aunque no sería eso, ¿no? No sé cómo será malgastar, pero igual estás pagando un precio a algunos bienes, no sea tal vez bebidas, cigarros, no sé en qué será, pero de la misma, de cualquier manera se está incentivando de que haya producción, ¿sí o no? Simple hecho del pan, simple hecho de la carne. Hay compradores, por tanto, si sigue habiendo compradores, los productores están produciendo aunque sea en el mercado doméstico o local. Entonces, es una inyección que hay que hacerlo, ¿no? Por eso es de que volvemos a nuestro tema y hablamos de que es tan importante y determinante en un país que se fomente las exportaciones porque es la única forma de que se introduzca dinero. Siempre he dicho yo, inclusive el contrabando de llevar productos al exterior porque son más baratos en nuestro medio y son comercializables en el exterior, como es, por ejemplo, el gas licuado. Acuérdense que ha habido problemas de eso. Ha habido gente que lleva a la frontera garrafas. Inclusive eso permite, pues, de que se pueda introducir al país divisas. Por eso es que el subsidio a las exportaciones es importante para algunos bienes. Ha habido una época donde los textiles han sido determinantes porque ha habido comercio, ha habido un acuerdo internacional bilateral entre los Estados Unidos y nuestro país. Creo que era antes del gobierno de Evo Morales. Sucede que muy grande, apetecido de productos textiles, chompas, qué sé yo, diferentes productos que se hacen de forma artesanal en Bolivia y que han sido muy apetecidos y que la venta era segura en los Estados Unidos. Entonces el país ha subsidiado, ha dicho, todos los que producen artesanales, textiles artesanales para la venta en Estados Unidos, se les va a perdonar los impuestos.
Ese es el subsidio a las exportaciones. No es que te pagan algún valor, sino te perdonan el pagar impuestos de exportación. A eso se va a llamar subsidios de exportación. Entonces, lo que hay que hacer en la fórmula no es nada más que el valor de las exportaciones menos los impuestos a las exportaciones, si es que se dan. Esto va a balancearse si es que hay subsidios. Por eso se suman los subsidios. Lo que sucede, lo contrario aquí, en las importaciones se restan los subsidios, ¿no? Porque va a ocasionar también que el Estado está subvencionando algunos bienes de importación. Entonces hay que restar esos valores. En cambio aquí hay que sumar los subsidios de las exportaciones, muy importante para determinar esta otra parte de la fórmula. Finalmente, hablando de nuestra fórmula, todo eso explica esto, ¿no? Esta parte ya hemos explicado, esta parte también ya hemos explicado de la fórmula, todo dividido entre los valores de las importaciones más el valor de las exportaciones. Todo esto es justamente la prima que hemos dicho, ¿no? Que hay que multiplicar por la tasa oficial de cambio, que ahora es ¿cuánto? ¿Cuánto es la tasa oficial de cambio? 6.96. Exactamente. 6.96. Y eso lo podemos hacer con algún ejercicio que ustedes podemos. A ver, ahora es. Entonces, hay que entender muy bien este hecho, ¿no? Acuérdense de todas estas cositas que estamos hablando, ¿no? A veces oímos hablar a nuestros políticos, a nuestros candidatos, cualquier barbaridad. Si ustedes entienden todo esto, se van a dar cuenta de que pueden tener un criterio y una opinión de cualquier candidato que habla a veces barbaridades. No, pero hay muy buenos también, algunos que tienen criterio sobre esto. Sobre todo cuando le están criticando a nuestra... de alguna manera es una forma de incentivar la economía, de la distribución de bonos, aunque sea electoralista, pero es un aspecto importante en mantener nuestra economía ahorita, con la catástrofe que estamos sufriendo de la pandemia. Si nadie nos extendería la mano, si no tendríamos las formas y la estabilidad, estaríamos en una catástrofe económica. Lo que muchos países tienen, ¿no? Ahorita están sufriendo peor. Pero también buscan las medidas necesarias para mantener la economía. En esa medida es que el gobierno está teniendo con seguridad un déficit fiscal alto en este momento, ¿no? Porque estamos teniendo una falta de producción. El sistema productivo está en bajada. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, mucha gente protesta. ¿Por qué están saliendo? ¿Por qué se están abriendo mercados? ¿Por qué insiste la gente en volver a trabajar aunque arriesgando su vida? Por esa razón, ¿no? Porque no hay, se tiene que incentivar, se tiene que volver a mover la economía. Entonces, eso es importante que entendamos. Y a veces con estos criterios es que podemos tener también alguna valoración, un juicio de valor de los candidatos también jóvenes. Ya no es por hablan nomás igual los periodistas, hablan porque tienen boca. Tenemos que entender nosotros ya técnicamente de esta situación. Por eso, al final vamos a concluir de que la aplicación de este criterio se basa en dos siguientes supuestos, ¿no? Lamentablemente en la economía siempre se maneja bajo supuestos para poder seguir adelante en el análisis de ajustes de los precios. Uno es que la participación de las distintas categorías de bienes en la estructura del comercio internacional permanecen relativamente constantes. Es decir, de que tenemos una estructura de comercialización en el tanto de importación como de exportación de bienes en el mercado internacional relativamente estables o constantes. Ya podemos estar produciendo minerales y estamos exportando, eso se mantiene relativamente constante. La importación de diésel también estamos teniendo una permanente importación de diésel, ¿no? En ciertos volúmenes, no siempre
se puede exigir que sean los mismos volúmenes, pero se tiene un estándar. Entonces, esto sí se mantiene como una condición de esa participación. Estoy hablando de 2 ejemplos nomás, no solamente eso, ¿no? Hay miles de bienes que se están exportando, tradicionales, no tradicionales, lo mismo bienes de importación, que nosotros somos campeones en importar, ¿no es cierto? Todos los bienes que no producimos. Eso tiene que permanecer de alguna manera en el tiempo casi estable o constante. No, no tiene que haber. Ese es un supuesto, lamentablemente, en la economía, ¿no? Digo lamentable de esos supuestos es que podemos aplicar criterios para poder entender el mismo movimiento económico de un país. Lo mismo, la estructura impositiva prevaleciente sobre los bienes que son comercializables, tanto internacionalmente, y que estos se llaman aranceles, subsidios, etcétera. Es decir, que si 5 años tienen nuestro proyecto, durante ese tiempo tiene que haber una política impositiva en un país de manera permanente, sin cambios, ¿no? Es decir, que tiene que haber una estabilidad en cuanto a esos criterios impositivos. En nuestro país siempre ha habido casi, ¿no? En casi todos los países. No creo que baje de los 10 años una política impositiva en un país. ¿Cuántos años ya tendrá nuestra política impositiva? ¿Ustedes saben cuántos años tiene ya desde qué año está habiendo esta política? Del IVA, del IT, todo eso. Es mucho más antes, ¿no? Desde la época, desde los años 90 inclusive, desde los años 90 del anterior siglo, se mantiene una política impositiva en nuestro país, no ha habido variaciones. Entonces, imagínense, eso tendría que haber, si hay variaciones puede afectar a los criterios que vamos a introducir. A ver si les dicto algún ejemplo. Ustedes me van a calcular. Ya, tomen nota, tienen a mano papel, lápiz, bolígrafo. Utilicen. Ya, digamos que en el sector de la manufactura, el valor de las importaciones ha de ser 100 millones, todo en monetarios, ¿no? El valor de las importaciones, 100 millones. $110 millones. 110 millones. TM le vamos a poner como si estuviera aplicando el impuesto a las importaciones, creo hemos dicho más o menos un 20%, vamos a poner 20%. El impuesto a las exportaciones vamos a colocar, lo que en nuestro país más el IVA y el IT, vamos a colocarlo el 16%. Subsidio a las importaciones. Vamos a colocar que el país está subsidiando en unos 5%. ¿Ya? El impuesto a las exportaciones TX ha de ser igual. Como estamos fomentando las exportaciones, le vamos a dar un 15%. Los impuestos TX, los subsidios a las exportaciones SX, vamos a darle un 10%. Ahora calculen el precio social de la divisa. ¿Cuánto es? O precio sombra de la divisa. Ya, como participación, a ver, ¿quién me saca un valor? Esto tenemos que hacer, ¿no? Esta formulita. O sea,
Precio sombra de la divisa ha de ser igual a 6,96, todo multiplicado por valor de las importaciones, 100 millones. Paréntesis, 100 millones. 110 millones. No, M es 100 millones. X es 110 millones. Así les he dictado, ¿no? Al revés nos has dictado, licenciado. Sí. Valor de las importaciones, 100 millones. M. Sí, ¿Ya? licenciado, está bien. Y X, valor de las exportaciones, 110 millones. Estamos pensando que en nuestro sector no existe un déficit, ¿no? Entonces, TM, ¿cuánto va a ser? Saquen TM el 20% de 100 millones. $20 millones. 20 millones. Más TD. TD es impuesto a las importaciones, 16%. 16 millones, no sé si estoy haciendo bien. Y más subsidio a las importaciones, 5% de 100 millones, 5 millones. Ese es el primer paréntesis. Más valor de las exportaciones, ahora sí tenemos aquí, valor de las exportaciones, 110 millones. Más impuesto a las exportaciones, TX 15%, eso sí saquen, a ver, 15% al ser 110, 15 millones, 16.5 millones, 16 millones, 15, 16. 16.500.000. Eso, 500.000. ¿No? Un poquito para confundir ya. Y más subsidio a las importaciones, ¿cuánto es? 10% de 110 es 11 millones, yo creo, ¿no? Sale 11 millones, licenciado. 11 millones. Listo, cerramos el paréntesis. Y todo sobre 100 millones más 110 millones. Listo, ¿qué podría sacar? A ver, ¿cuánto será? Todo multiplicado por 6.96, el precio sombra de la divisa, ¿cuánto ha de ser? A ver. ¿Cuánto es el precio sombra, Licen? Perdón. Precio sombra, ¿quién ya ha sacado? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el precio sombra de la divisa? ¿Quién ya puede tener el dato? ¿Cuánto valdrá en nuestro ejemplito? No estamos haciendo supuestos. En nuestro ejemplo, con esos valores de la economía, del sector manufacturero. ¿Alguien tiene? Paola creo que está levantando la mano. Lice, no sé si estará bien, pero me ha salido 9.23. A ver, ¿alguien más? Paola Elías, ¿no? Sí, Lice. A ver, ¿alguien más? Dos coinciden, vamos a tener el valor ya. Lice, a mí me sale 7,81.
7,81. A ver, ¿alguien más? Un tercero que coincida. Licenciado, ¿cuánto dijo que es el valor de X? 110 millones. El valor de las exportaciones. Licen, ¿Cuánto te sale? a mí me ha salido 8,53. Tantos valores diferentes. ¿Alguien más a ver qué ha calculado? Licenciado, a mí me sale 2,65. No, creo que sí, está muy mal. Tendría que ser muy bajo. Dicen 9.23. 9 Sale puntos. el resultado del Ya, total. vos eres, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. ¿Qué te llamas? Los tantos que hay. Cristian, ¿no? Cristian, Cristian y Paola han coincidido. Este yo creo que es el valor. No pueden equivocarse dos, ¿no? 9.23 vale una divisa en el sector manufacturero. ¿Ya? Cuando hemos acabado nuestro tema anterior de la evaluación privada de proyectos de inversión, acuérdense que les dije eso, ¿no? Van a ver que lo que estamos hablando ahora como una condición de que una divisa es $1, haciendo el juego de las Licenciado, disculpe, está mal nuestro resultado, es 8.13. 8.13. Sí. A ver, ya otro valor ya también. Sí, es que lo he sumado la X con TX y era resta. Sí, Licen, amigo, al 8.13 me ha salido. ¿Quién está? A ver, ¿quién está? Marcela Miranda, Licen. Marcela Miranda. Sí, licenciado, sale 8.13. 8.13. Sí, Licen. Sí, licenciado, sale ese No, es que 8.13. el 9.23, Licen, lo he sumado, pero ahora que he restado es 8.13. Paola. Sí, Licen. Sí, Licen, ese es el Estás 8.13. corrigiendo entonces, Paola, ¿no? Paola. Sí, sí. Ya, entonces, 8.23 es. Y nos damos cuenta, con el simple hecho de mirar que las exportaciones son mayores, nos va a dar un valor mayor a la tasa oficial de cambio. ¿Ya? Por el juego de las importaciones y las exportaciones, la tasa oficial de cambio es siempre menor en cuando se trata de que en el sector manufacturero de nuestra economía nacional tenemos un valor mayor de las exportaciones. Siempre al salir entonces que se está generando un adicional a la prima. O sea, ¿qué significa en términos generales? Que estamos teniendo una eficiencia, si lo llamamos de esa manera, una eficiencia en exportar más que importar. Pero no estamos hablando del proyecto, por si acaso. Eso, cuidado que estén confundiendo, es de la economía del sector al cual pertenece nuestro proyecto. Hemos dicho que nuestro proyecto permanece al sector manufacturero. ¿Ya? Ese sector de la economía manufacturera, reiterando, tiene una divisa actual, como ejemplo nomás estamos diciendo, de 8.13, o sea, vale más que $1, entiéndase bien. Una divisa que genera el país está entrando a nuestro país con un valor mayor al dólar. Esa es una eficiencia, ¿no?
Eso es eficiente que estamos haciendo en el sector manufacturero. Es nuestro ejemplito nomás, ¿no? Cuidado. Licenciado, disculpe. Dime, a ver. Licenciado, disculpe, es que tenemos clases de presupuestos. ¿Nos podemos salir de su reunión? 10:45 tenemos. Ya. Ya vamos a quedar ahí entonces. Vamos a seguir, no me había dado cuenta de la hora también. Ya, sí, 10:48, ya. Vamos a quedar Sí, entonces ahí para determinar los precios. Hemos hecho el primer ajuste nomás, tasa oficial de cambio y determinación del precio sombra de la divisa. Listo, jóvenes, los que ya pueden irse, pueden salir nomás. Ahí Gracias, vamos aquí. Licen, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. licenciado. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. ¿Con quién tienen presupuestos? Con Mauricio. Con el licenciado Mauricio. Ya. Nuevo es, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Entonces hemos quedado hasta ahí, ¿no? Hasta determinar la tasa oficial de cambio. Los que se van a ir preparando van a ir viendo los que tienen el librito, ajuste de pagos directos de transferencia. Lo vamos a pasar de alto casi porque no es importante. Este sí es importante, ajuste por distorsiones en los precios de los bienes y servicios comercializables internacionalmente. Todito vamos a hacer un ajuste largo aquí, donde hay unos 5 casos. Ya, 5 casos, estén revisando los que tienen el librito, para que hagamos los ejemplos y demos una especie de idea general de lo que es los precios sombras, cómo realmente se contribuye al país, a la economía, al sector del cual pertenecemos con estos cálculos, ¿ya? Estén revisando los que tienen interés, ¿ya? Todos deben tener ese interés porque es muy importante, jóvenes, este aspecto, para que tengan criterio como profesionales también, ¿no? Criterio político. Mireida, ¿quieres hablar? Mireida Ciprián. Dicen, para los que queremos el texto, ¿podemos comprar todavía o cómo vamos a hacer? Ya no creo. Es medio complicado. Ya vamos a acabar también. Tendrías que prestarte de alguien. Hemos hecho hacer unos cuantitos, ¿no? No sé cómo será. Ángela, ¿está por ahí? Creo que ya se salió, Liz. Ya se ha salido Ángela, ¿no? Entonces, si tiene todavía ella con... ¿quién era la otra chica? Con Maide. A Maide le entregué. ¿Cómo estarán arreglando con Ángela? A ver, le pregunto, ¿le llamas Ángela? Tal vez tiene todavía un hijito, 2 hijitos, no sé. Ya, Ya Liz. se los ha- Ángela ¿Ya? Segovia creo que es, ¿no, Licen? Sí, Ángela Segovia, es con ella habla. Ya, Licen, gracias. Ya, listo, jóvenes, nos despediremos. Licenciado, una consulta. ¿Cuál será? La tarea que dio hoy, ¿para cuándo es, licenciado? Para el día viernes. Le entregan a Alex nomás. Bueno, licenciado, gracias. Ya, listo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta Licen. la próxima, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Voy a ir finalizando. Luego, Licen. Chao, chao.